¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Una nueva edición del Parlamento. ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte. Atento con las novedades que fue dejando en la semana la escena legislativa y finalmente tuvimos acuerdo. La verdad que hay mucho para compartir en estos 30 minutos de noticias, no solamente de noticias parlamentarias, sino no solamente el espectro nacional, con todo lo que significó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también, además, lo que ha pasado a nivel local en la provincia de Corrientes en el contexto de la legislatura, que tuvimos sesión tanto de diputados como el Senado. ¿Arrancamos, te parece? Por supuesto, hoy arrancamos con la Cámara Baja, con la Cámara de Diputados y este proceso de renacer que está teniendo el Iberá y algunos marcos jurídicos que empiezan a establecerse para el después del fuego. Hablamos con Egui Benítez, que se refiere al ecoturismo y las modificaciones que tuvo en Cámara Baja la ley y que finalmente le significan volver a la Cámara de Senadores. Y me parece la importancia de resaltar una actividad como es el ecoturismo. Si bien, como yo expliqué en la sesión, el turismo ya es una actividad promocionada por la ley 5.470, lo que hoy se logra es darle un valor de suma importancia a todo lo que es el uso de nuestros recursos naturales a través de la creación de un fondo especial que prevé la ley para financiar estas actividades, teniendo en cuenta que hay que recuperar todas esas actividades que por ahí algunas quedaron a media con este sistema, con este problema que tuvimos de los incendios y las grandes sequías, y esto lo que hace es reflotar eso también a través de una ley que va a crearse y va a sancionarse con un fondo especial para financiar esto. No solamente eso, sino también destacaba que la ley de promoción de inversiones lo que hace es la previsión de darle seguridad jurídica al inversor por 10 años, o sea, no va a haber ningún nuevo impuesto que vuelva a agravar esa actividad, y también la exención impositiva en materia de impuestos provinciales, que tiene que ver con la exhibición de tasas, de sello, de impuestos de ingresos brutos, impuestos inmobiliarios. Eso me parece que fue importante destacar. Y por último, también destaqué la importancia del estudio de impacto ambiental, o sea, toda actividad que se decida emprender en el futuro, como turístico o ecoturismo, como en este caso, tiene que tener un estudio de impacto ambiental. O sea que la actividad tiene que tener un dictamen del ICA, que esa actividad se va a preservar los recursos naturales, que va a preservar el medio ambiente y que va a cuidar fundamentalmente esa riqueza que son nuestros grandes esteros del Iberá. Estas cuestiones no estaban contempladas en una primera instancia en la ley, por eso las modificaciones. Algunas cuestiones no estaban, otras se han ido modificando y bueno, por eso, digamos, creemos que ahora ya con estas modificaciones el Senado lo va a sancionar y va a ser una ley muy próximo. Eugenia Mancini es de Esquina y es la presidenta de la Comisión de Ambiente y Turismo. También daba detalles puntuales sobre esta modificación de esta ley tan importante que ahora pasará al Senado. Tan profunda, salvo una que sí hemos agregado dentro de todas las actividades enumeradas en el artículo 2, que habla enuncia como actividades consideradas para incluirse dentro de este sistema, de esta institución de ecoturismo del POFECO, el campamentismo, cabalgatas, turismo rural, y a la pesca le hemos incluido pesca con devolución. Eso es un cambio significativo, pero que consideramos los de la Comisión de Ecología y Ambiente que correspondía, ya que el criterio de esta gestión y de todos los correntinos, creo yo, que es cuidar nuestros recursos naturales, el ambiente y por sobre todas las cosas, porque primero es el lugar donde vivimos y segundo le da trabajo a mucha gente. Entonces este impulso que se le da a través de este fondo también es importante que a la vez condicione un poco a aquellos que, o restrinja, digamos, a aquellos que van a hacer uso del beneficio, pero que un mayor compromiso con el cuidado del medio ambiente se le solicita. Por más que el proyecto sea turístico, va a requerir de un dictamen del ICA, por ejemplo, o de un estudio de impacto ambiental. Eso es cuando estamos hablando ya de lo que aquellos que hagan inversiones dentro de habla de parques nacionales, de reservas y demás. Ese es el artículo al que vos te estás refiriendo. Pero la verdad que va a ser un impulso importante a todos aquellos que quieren invertir en esto y por supuesto
apuntando el criterio que tiene la provincia, que nosotros venimos hablando ya desde hace mucho tiempo de lo que significa y lo que nos afecta el cambio climático, y este es un paso más, considero yo, importantísimo en el cuidado del ambiente. Y pensando en la actualidad de la Cámara Alta, conversamos con Natalia Rodríguez, que es referente de la cultura en el ámbito del Senado, y estas visitas que significan el acercamiento también con los ámbitos parlamentarios y la sociedad civil. Nos cuenta cómo funcionan en las exposiciones culturales y las visitas guiadas al recinto. Así es, bueno, Cultura Senado este último domingo abrió sus puertas al ciclo 2022 con un homenaje en el mes de la mujer, en el cual el vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar, homenajeó y distinguió a mujeres destacadas de nuestro medio. Conjuntamente se habilitó el Salón de los Pasos Perdidos con esta muestra que denominamos Mujeres del Taragüí, que se está exponiendo hasta fin de mes aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. Sí, también hemos visto que los chicos, las distintas escuelas se acercan hasta aquí, a la legislatura, en especial para conocer lo que es el recinto, y se le da una charla a ellos también. ¿Cómo viene esa dinámica de trabajo? Bueno, conjuntamente con esta apertura, el pedido central del vicegobernador es que nosotros podamos acercar al sector educativo para que no solo puedan recorrer y conocer el trabajo artístico que se está exponiendo, sino también visitar la casa y el Poder Legislativo para que ellos puedan acercarse, hacer preguntas, lograr de esta manera enterarse qué es lo que sucede en este lugar. En esta oportunidad nosotros estamos recibiendo a distintos grupos de distintas escuelas, cada una de estos centros educativos, si quisieran, tienen de esta semana y la otra, como para poder acceder a esta visita guiada de la cual hablaban, que corresponde a recorrer la muestra de arte plástica aquí del Salón de los Pasos Perdidos, y también una visita guiada por el recinto, en la cual el personal de ceremonial de la casa le explica el funcionamiento de lo que sucede aquí. Los docentes que quieran realizar esta visita, traer a los chicos, ¿cómo deben hacer? ¿Cómo contactarse con ustedes? Se pueden contactar directamente a nuestras redes de Instagram y de Facebook, Cultura Senado, que nosotros automáticamente le enviamos un mail con la invitación oficial. Sale de aquí la invitación para que cada institución pueda generar esta invitación hacia ser extenso a los tutores. Acordamos la visita y nosotros los recibimos, y también tienen la charla y la bienvenida del vicegobernador de la provincia. Es el cuerpo que le otorga el acuerdo a los magistrados a nivel provincial, y para ello requiere de una audiencia pública donde los postulantes a magistrados dan su parecer y se presentan ante los senadores, que después terminarán brindando o no el acuerdo respectivo. En esta oportunidad, la doctora María Agostina Falcioni es propuesta para ocupar el cargo de juez de instrucción en esta capital número 2. Le preguntamos básicamente, ¿por qué quiere ser juez? Esto respondía la postulante. Quiero poder producir un cambio desde mi lugar, desde el humilde lugar que me toque ocupar, de poder sensibilizar y humanizar el Poder Judicial. En esos cambios usted habló mucho de la sensibilización del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir visibilizar a todas las personas con las cuales nos toca interactuar a diario, sea que se trate de una víctima, de un imputado en el contexto de lo que es el mismo proceso penal en sí, o bien cualquier persona que se acerca, que tiene algún tipo de requerimiento hacia nosotros, que somos los operadores judiciales, que cumplimos funciones desde un juzgado. Su rol está a punto de cambiar con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la capital de Corrientes. ¿Va a ser lo mismo? ¿Tendrá las mismas características? No, va a ser lo mismo que el rol que venimos cumpliendo actualmente. En mi caso, espero o creo que no voy a sentir, digamos, como un impacto, la diferencia desde el punto de vista de la humanización, porque es algo que yo lo vengo implementando a lo largo de mi carrera. Sí, desde el punto de vista técnico hay un cambio de roles que está muy marcado
y que actualmente implica que el juez penal ya no puede suplir, como lo hacía hasta ahora, la inactividad de las partes. Necesariamente tiene que esperar los requerimientos de los diversos actores del proceso penal y solo y únicamente tomar decisiones en consecuencia. El senador provincial Diógenes González nos cuenta cómo funciona esta ley que finalmente, o cómo busca funcionar esta ley que finalmente tuvo media sanción de la Cámara Alta, que busca dar mayor flujo de capital a las instituciones hospitalarias, también cobrando a las obras sociales y garantizando así la salud pública. Escuchamos las características que puede tener la norma. Es un mecanismo que ya está vigente, que tiene varios años. La norma, si bien es del año 1980, ha sido reformada ya en la era moderna y es un procedimiento por el cual los hospitales pueden cobrar los accidentes de trabajo, las ART, las prestaciones de distintas obras sociales. Lo que se hace este proyecto de ley es modernizar un sistema vigente a través de la incorporación de herramientas digitales, como es la carga, digamos, de toda esa información en una plataforma digital, la aprobación de un nomenclador, que es una herramienta de gestión que contaría el Ministerio de Salud Pública para mejorar la cobrabilidad de los servicios ante las obras sociales, y otros elementos que permiten mejorar el flujo de fondos hacia los hospitales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los hospitales van a dejar de ser públicos y gratuitos para la sociedad? No, en absoluto, en absoluto. La ley dice específicamente que se mantiene la gratuidad para todo el mundo, inclusive las personas que tienen obra social también son atendidas gratuitamente. La diferencia es que después de que la persona sufra, digamos, el tratamiento y demás, el hospital se ocupa de cobrarle a la obra social o al seguro respectivo. Pero dice específicamente la ley que no hay ningún mecanismo administrativo que impida la prestación del servicio. ¿Mayor agilidad para cobrarle a las obras sociales sería un poco así? Así es, digamos, mejora la capacidad de recupero de fondos, ¿no? Porque el hospital tiene que recibir la emergencia y atender, ¿no es cierto? Lo que hace esto es mejorar la capacidad del hospital de recuperar esos recursos que se reinvierten nuevamente en el hospital, ¿no? 24 de marzo es una fecha emblemática para la República Argentina por los sucesos acontecidos durante la década del 70 y no puede ser obviado por una legislatura provincial. La palabra del senador Noel Brear haciendo referencia por qué es tan importante siempre tener memoria. Efectivamente, no podíamos dejar pasar por alto, más aún cuando nos toca que el jueves que viene, que tenemos sesión, es feriado nacional por el tema de la memoria y verdad y justicia. Entonces hoy rendimos homenaje por unanimidad en el Senado de la provincia, porque decimos una cosa que es fundamental. Memoria y verdad y justicia no es revancha, no es venganza, no es quedarnos en el pasado, no es ser Locke y mirando para atrás convertirnos en sal, sino es mirar el pasado con un sentido de memoria para cuidar el futuro. Porque lo que no queremos nunca más es que se repita lo que vivimos, que es esa violación sistemática de los derechos humanos. Y también memoria y verdad y justicia significa evitar cualquier resignificación que el poder o los poderes fácticos puedan querer pretender darnos de un sentido o cambiarnos el fin que tuvo esa situación. ¿No es un hecho del todo ya superado esto? No, esto tenemos que cuidarlo siempre. Recién decía, un amigo fue a Boston ahora, miró una cuadra, hay 6 monumentos de vidrio como si fuera un ascensor enorme, 6, en los 6 campos de concentración con todos los números de los judíos que fueron muertos en los campos de concentración y un gas que salía. Eso no es venganza, eso es memoria. Los judíos tienen lo que ellos llaman la memoria porque una cosa no se puede matar 2 veces una persona, uno cuando se la mata y otra cuando se la olvida. Por eso la memoria es evitar construir un genocidio nuevamente. Esta semana tuvo finalmente el comportamiento legislativo a nivel nacional, tuvo el Congreso de la Nación como epicentro la discusión en el Senado respecto de este proyecto de lo que significó el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, y sin dudas, a pesar de que hay un nuevo acuerdo, hay mucha expectativa por ver cómo se va
cumplimentando. Y lo más interesante que me parece que deja Daniel es un nuevo escenario, un mapa político que empieza a reconfigurarse y que tiene algunos quiebres, puertas adentro y algunos puntos que se sostienen a partir de la oposición, pensando siempre en el oficialismo, que tiene un desafío importante, a pesar de que es una pequeña victoria. Martín Lustó es senador por la Capital Federal y esta era su opinión al recinto sobre este proyecto que terminó votando favorablemente. Estamos tratando la aprobación de las operaciones de crédito necesarias para un nuevo crédito con el Fondo Monetario que refinancian el stand-by del año 2018 y que también aportan dinero fresco por 4.500 millones. ¿Por qué estamos tratando esto hoy? Primera reflexión. Los tiempos habituales nuestros del trámite parlamentario indicarían que esto lo tendríamos que tratar la semana que viene. Le estamos dando un tratamiento expeditivo y por eso hemos aprobado sobre tablas el tratamiento de este tema por 2/3. ¿Por qué un tratamiento expeditivo? Porque el 21, es decir, en 4 días, opera un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional de alrededor de 2.800 millones y en la Comisión de Presupuesto el presidente del Banco Central y el ministro de Economía dijeron que no están las reservas netas para hacer ese pago. No solo eso, dijeron que si además no hacemos el pago, después no se puede alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario porque se está ya en default. Entonces, esa es la gravedad que estamos enfrentando y por eso es que hemos puesto de la oposición todo de nosotros en diputados y ahora acá para que esto se pueda aprobar lo más rápido posible. No llegar a pagar tiene un montón de consecuencias, algunas ya las mencionó el senador Zimmerman, todas muy graves. El ministro de Economía dijo que Argentina nunca atravesó un default con multilaterales, dijo que sería más grave que un default con los bonistas privados, dijo que sería una cesación de pagos no con el fondo, sino con todos los países del mundo que son accionistas del Fondo Monetario, que tendríamos cero crédito, obviamente no nos prestarían el BID, el Banco Mundial, la CAF, lo dijo también el presidente del Banco Central, no habría inversión extranjera directa, las multinacionales no podrían pedir crédito a sus casas matrices, nadie nos prestaría. Pero además aumentaría el dólar, aumentaría la inflación y aumentaría la pobreza. Y rápidamente, no de a poco, súbitamente sobre una base que ya sabemos que está muy mal. Este ejercicio de consenso que hicimos es muy interesante, realmente es muy interesante, porque cuando aquellos que son intransigentes se autoexcluyen, podemos entender todas las restricciones que tiene el otro y tratar de llegar a una solución. Y se logró. Es un buen indicio y es un inicio, es módico, es chiquito. Fue solamente para evitar un cataclismo, una catástrofe, como dijeron Pese, Guzmán, como dijo Guado de Pedro. Bueno, usemos ese ejercicio para aspirar a más, para demostrar que se puede trabajar así y entonces sí, resolver las cuestiones que vienen de hace tanto y terminar brindando, sí, definitivamente mayor tranquilidad a los argentinos y a las argentinas que con todo el esfuerzo que hacen se la merecen. Obviamente vamos a votar a favor. Muchas gracias. Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, también acompañó el proyecto, no sin antes establecer un reconto por los últimos hechos políticos y pidiendo responsabilidad. No creemos que cambie de la noche a la mañana la situación de Argentina por esta aprobación. Muy por el contrario. No generamos expectativas positivas acerca de ello per se. Sí creemos, como se ha dicho acá sostenidamente, que estamos contribuyendo con el país y no con el gobierno a no entrar en default. Y no es poca cosa. Se explicó claramente los perjuicios que traería entrar en default. Se intentó en la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo de hacernos votar tanto la autorización del financiamiento como un plan económico que han negociado a espaldas con el Fondo Monetario. Se intentó, si pasa, pasa, en diputados. Le pedimos al presidente y por supuesto a la vicepresidenta también, con todo el poder que tiene y la influencia
en el relato fundamentalmente que tiene. Le pedimos que escuchen nuestras advertencias. No alcanza con este nuevo crédito al Fondo Monetario. Tienen que ejecutar un plan económico que cambie el rumbo radicalmente de estos 2 años. Tienen que cambiar el rumbo, porque de no cambiar el rumbo, con acuerdo, con un nuevo financiamiento, no se va a detener la inflación por sí mismo. No van a crear condiciones de inversión por el solo refinanciamiento o nuevo financiamiento con el fondo. No vamos a crecer. Vamos a tener problemas de precios y vamos a tener problemas de alta inflación, probablemente problemas de desabastecimiento, probablemente, aunque tengamos un acuerdo con el fondo, si no cambian el rumbo, también pueden generar corridas bancarias. Aunque tengamos el acuerdo con el fondo, si no cambian el rumbo, la Argentina le puede ir peor de lo que le está yendo. La única oportunidad que nos está quedando es que se cambie ese rumbo. Que podamos convertir a las prebendas que hoy se ofrecen en trabajo, a las mentiras en verdades, al despilfarro público en gasto austero e inteligente, a la violencia verbal en diálogo profundo, como creo que en algunos aspectos y en algunos párrafos de esta deliberación hubo. Los atajos y los privilegios cambiarlo por igualdad de oportunidades. En resumen, cambiar el rumbo para que Argentina vuelva a ser un gran país. Los argentinos nos lo merecemos. Muchas gracias. Propongo se vote por medios electrónicos el orden del día número 1 del 2022. Bien, se lanza la votación. Bien, resulta aprobado con 56 votos afirmativos, 13 negativos, 3 abstenciones. Se comunica al Poder Ejecutivo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muy buenas noches a todas y a todos. Ese último mapa que veíamos de la votación mostraba un oficialismo acompañando, o siendo acompañado, mejor dicho, por todo el plenario de la oposición. Las únicas imágenes o nombres en rojo eran del mismo oficialismo. ¿Qué demarca esto? Un nuevo escenario político para lo que se viene. Veremos si en el devenir del año parlamentario se encuentra una armonía o se profundizan estas diferencias dentro del mismo oficialismo. ¿Y cuánto va a influir en la política del Ejecutivo este nuevo tablero que se reconfigura con las fuerzas políticas y pensando en el 2023? Un albertismo que no terminó de consolidarse y hoy se encuentra como principal apoyo al rol de oposición que tenían algunos legisladores. Toda la actualidad usted lo va a tener aquí en el Parlamento durante todo este año.